Bienvenido a un video que mostrará cómo graficar ecuaciones paramétricas en una calculadora gráfica T83 u 84. El objetivo del video es graficar y determinar los puntos de una curva plana expresada como ecuaciones paramétricas. El primer ejemplo sería x es igual a 4 menos t, y es igual a 2t. Observe que no hay intervalo expresado para t, por lo que suponemos que t sería todos los números reales. Lo primero que debemos hacer es poner nuestra calculadora en modo paramétrico. Si presionamos la tecla de modo, debemos ir a la fila 4 y resaltar par para paramétrico. Entonces podemos presionar, y luego una vez más a paramétrico. Presione Enter, y ahora está en modo paramétrico. Entonces, si presionamos y es igual, observe que tenemos x1 de t, y 1 de t, así que nuestro primer ejemplo fue x igual a 4 menos t. Entonces, si presiono la tecla variable, aparecerá t. Presione Enter, y luego y fue igual a 2t. Entrar. Lo siguiente que tenemos que hacer es configurar la ventana. Observe que la primera opción para la ventana es t mínimo y t máximo. Para este ejemplo, t puede ser cualquier número real, pero todavía tenemos que definir un t mínimo y un t máximo. Así que sigamos adelante y seleccionemos de 10 negativo a 10 positivo. A continuación, debemos seleccionar step, que puede considerarse como un cambio en t cada vez. Avancemos y cambiemos esto a 1. Si nuestro step es demasiado grande, el gráfico no se verá suave. Y luego, max, min, y max, y min es el mismo que normalmente configura nuestra ventana para trazar los pares de orden sí. Ahora sigamos adelante y presione graph. Podemos ver que nuestro gráfico es una línea. Ahora si presionamos trace. Observe cómo la t comienza en 10 negativo, y si presionamos la flecha derecha, puede ver que t aumenta en 1 cada vez. Ahora estos puntos están fuera de la vista de la pantalla. Una vez que t aumenta a 5 negativos, puede ver que este es el punto 9 negativo 10. Entonces, si tuviéramos que indicar la dirección, esta línea se trazaría. A medida que aumenta t, podemos ver que sería en esta dirección. Entonces podemos encontrar puntos para trazar en nuestro papel usando la función de rastreo, o podemos usar las características de la tabla de la calculadora gráfica. Sigamos y preparemos nuestra mesa. Presionaremos la segunda ventana. Sigamos adelante y cambiemos nuestra tabla a 0. Y tendremos el cambio en la tabla por unos. Avancemos y dejemos la variable independiente en automático. Y ahora presionaremos el segundo gráfico. Y aquí muestra los valores de t, y los valores correspondientes para x y para nuestro gráfico. Ahora echemos un vistazo a x es igual a la raíz cuadrada de t, y es igual a 5 menos t. Observe aquí, t tiene que ser mayor o igual a 0, porque x es igual a la raíz cuadrada de t. Observe que tenemos nuestras ecuaciones antiguas aquí, por lo que simplemente podemos presionar Enter. Y ahora tenemos x es igual a la raíz cuadrada de t. Entonces, el segundo cuadrado x saca la raíz cuadrada t, paréntesis cerrado. Y luego y fue igual a t menos 5. Ahora tenemos que regresar y configurar nuestra ventana. No podemos dejar nuestro mínimo t negativo 10 porque x estaría indefinido. Recuerde que t estaba en el intervalo de 0 a infinito. Entonces cambiaremos el mínimo de t a 0, presionamos Enter, y iremos y dejaremos todo lo demás igual. Presionemos gráfico. Ahora, observe que nuestro gráfico se detiene aquí, y eso es porque teníamos nuestro t máximo establecido en 10. Entonces, lo que queremos hacer es ver más de este gráfico. Tendríamos que aumentar el t máximo. Avancemos y presione trace. Entonces, cuando t es 0, x es 0 y es negativo 5. Presionamos la flecha derecha. Podemos encontrar puntos adicionales en este gráfico. O si vamos a la tabla presionando el segundo gráfico. También podemos seleccionar los puntos que queremos trazar desde esta pantalla. Como puede ver en este gráfico, parece que es la mitad de una parábola que se abre. Bien, veamos ahora un par de gráficos más interesantes. Para estos tres ejemplos siguientes, vamos a considerar t en el intervalo cercano de 0 a 2π. Y para el número 3, tenemos x es igual a 5 seno t, y es igual a 2 coseno t.
Entonces presionamos y igual, borremos estos. Y de nuevo, xc5 seno t. Y es igual a 2 coseno t. Necesitamos regresar y ajustar la ventana, así que presione Window. Recuerde, un intervalo para t fue de 0 a 2pi. Así que dejaremos min en 0, y max será 2pi. Entonces podemos presionar los dos, y luego la segunda tecla de exponente muestra pi. También voy a cambiar el paso t, cambiaré solo el pi dividido por 12. Antes de graficar esto, asegurémonos de que estamos en modo radianes. Y parece que estamos en modo radianes. Avancemos y presione Graph. Y puedes ver aquí que tenemos una elipse. El eje mayor sería de 10 unidades, y el eje menor sería de 4 unidades. Si presionamos Trace, observe que cuando t es 0, comienza aquí en el 0 o 2. Y a medida que aumenta t, será más difícil trazar estos puntos con precisión. Pero puedes ver que esta elipse se traza en sentido horario. A medida que t aumenta de 0 a 2pi, o, por supuesto, también podríamos presionar el segundo gráfico para acceder a la función de tabla. Vamos a ver dos más. Nuestro siguiente ejemplo es x es igual a 6, coseno cubo t y es igual a 6 seno seno t. Así que seguiré adelante y aclararé esto. Entonces tenemos 6, y luego el cubo coseno t. Y era 6 cubo senoidal t. El intervalo para t es el mismo, así que sigamos adelante y presione el gráfico. Y puedes ver que tenemos esta curva de plano de forma de asteroide. Si presionamos Trace y luego la flecha derecha, podemos ver que esta curva plana se traza en sentido antihorario. A medida que t aumenta de 0 a 2pi, y el último, tenemos x es igual a 4 coseno t, y es igual a 2 seno 4t. Entonces x es igual a 4 coseno t, y es igual a 2 seno 4t. Avancemos y presione Graph. Y puede ver que obtenemos un gráfico muy interesante a partir de estas ecuaciones paramétricas. Y si presionamos Trace una vez más, podemos ver cómo se traza esta curva a medida que t aumenta de 0 a 2pi. Bien, eso lo hará para este video. Espero que lo haya encontrado útil. Gracias por ver.